Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Psicopedia de las Películas. El día de hoy en esta sección de películas paranormales. Le mandamos un saludo a Diego que no pudo acompañarnos el día de hoy en este episodio, pero estamos el resto del equipo de este lado. Hola, yo soy Lorena, un saludo a la familia, amigos que están viendo. Por este otro. Yo soy David, ya me conocen. Y ya saben también, yo soy Liliana y el día de hoy vamos a tener un episodio muy interesante, sobre todo porque ha estado en boca de todos las últimas semanas. El día de hoy el episodio es de Spider-Man. Pues como les comentábamos, el día de hoy tenemos un especial de Spider-Man y para ello tenemos un super fan. Adelante, preséntate. Bueno, soy Pedro González, pues sí, fan de Spider-Man casi desde que me acuerdo. Perfecto. Oye Pedro, pero a ver, platícanos, ¿fan de cómics o a partir de las películas o desde cuándo nace tu amor por el amigable vecino hombre araña? Pues fue por el medio clásico, yo llegué a Spider-Man por los cómics, sí hay una anécdota al respecto, yo tengo una hermana más pequeña, 4 años más chica. Y estaba ella en la edad de empezar a practicar la lectura, o sea, iba a entrar a la primaria. Entonces mi mamá le compra una revista, ¿no? Y yo les estaba acompañando y pues me compra un cómic a mí también, como que bueno, ten tú también para que no sientes que nada más a tu hermana, ¿no? Y era un cómic de Spider-Man. Y ahí fue el acabose, ¿verdad? O sea, ahí fue mi primer cómic, sí lo tengo guardado, y... ¿Cuántos años tiene ese cómic, Pedro? Híjole, pues yo creo que fácil unos 20 y tantos, porque no creas que en aquel entonces no tenía la conciencia de guardarlo, ¿no? Sino que simplemente lo leí, quedó ahí abandonado en la casa y años después me lo encuentro y digo, mira, este fue el primer cómic que yo leí y era un cómic de Spider-Man. ¿Y te acuerdas cuál era? ¿Qué? Sí, en aquel entonces era Editorial Beat la que manejaba los cómics de Marvel. Y era una edición especial donde te presentaban un par de historias de Spider-Man. Creo que era Tormento de McFarlane. Y venía la presentación de Spider-Man 2099, que es el Hombre Araña del futuro, ¿no? Miguel Ojara se llama. Entonces, sí, fue la edición especial de Editorial Beat de Spider-Man 2099. Ok. No sé si quieras. Bueno, a mí me interesa saber en sí, qué es lo que más te gusta de este superhéroe. Bueno, son diferentes cosas, porque, bueno, definitivamente yo empecé a leer Spider-Man muy chico, entonces me fui identificando con diferentes etapas del personaje a lo largo del tiempo. Okay. Es difícil hablar como de un perfil o un análisis psicológico de la personalidad de Spider-Man, porque pues es un personaje muy longevo, ¿no? Fue creado en el 62 y han pasado diferentes escritores, dibujantes, adaptaciones en películas, videojuegos, los diferentes cómics. Entonces son diferentes cosas las que me han ido gustando del personaje. Yo creo que lo principal en esta anécdota del primer cómic que yo leí, yo creo que es más el vínculo con Peter Parker, ¿no? El hecho de que puede ser una persona introvertida, que de pronto no era muy social, no era muy aceptado, le hacían bullying, y entonces de pronto pasa esta situación, este evento mágico, ¿no? Donde obtiene sus poderes, y se crea como una dualidad, Peter Parker, Spider-Man, porque no son lo mismo. Spider-Man es toda la contraparte de lo que es Peter Parker, es extrovertido, se burla de los enemigos, hace chistes, es muy confiado en sí mismo. Y creo que yo lo primero que me identifiqué fue con esa dualidad, el hecho de yo era muy introvertido y de pronto tengo que empezar a desarrollar habilidades sociales, ¿no? Porque empieza toda la enculturación, entras a la escuela, tienes que empezar a socializar. Te pusiste una máscara y... Exacto, la máscara de Spider-Man, ¿no? Traje de Spider-Man. Identidad secreta, y creo que el primer enlace o el primer gancho con el personaje fue por ahí, ¿no? Es esto de puedo utilizar otros aspectos de mi personalidad con los que no estoy tan familiarizado para poder interactuar con los demás, y esto era lo que el cómic me dejaba a mí. Peter Parker es introvertido, pero Spider-Man es más extrovertido y más seguro de sí mismo, y empiezas a adoptar un poco estas características de los personajes. Al final del día, la personalidad tiene mucho que ver con el entorno, con las personas de tu entorno, pero también con lo que idealizas, con estos personajes de ficción, con
los ídolos de la infancia, y creo que por ahí fue mi gancho con Spider-Man, principalmente con Peter Parker, y luego con el ver esta parte de, puede ser también Spider-Man cuando lo necesite, ¿no? Esta parte de ser un poco más abierto, un poco más sociable, la seguridad en uno mismo. Pero después fue avanzando, el personaje fue cambiando, como les decía, han pasado diferentes escritores. La idea original de Spider-Man era que cuando fue creado era un personaje que era todo lo contrario a lo que la época marcaba. Estamos hablando de los 60s, los cómics más populares no eran los de Marvel, eran los de DC. Ya Superman está desde los 40s, por ahí estaba surgiendo Batman también. Y Stan Lee, cuando... A lo mejor hay que hablar un poquito de Stan Lee para empezar a hablar del desarrollo de Spider-Man. Él cuando empezó a ser escritor de cómics, él no quería ser escritor de cómics, ¿no? Él pensaba hacer algún libro, triunfar de otra manera, y ese fue un trabajo que agarró como por mientras. En aquel entonces la editorial no era Marvel, era Timely Comics, y pues estaba formada por 2 personas. Llega Stan Lee y empiezan a desarrollar otra serie de personajes, pero él tenía que adecuarse a los lineamientos que había de la época. Pues de hecho se supone que Spider-Man iba a ser nada más como que el héroe del vecindario, ¿no? O sea, era como el que ayudaba a bajar al gato, ¿no? Por eso hacen mucha referencia en todas las... Vecino. El amigable vecino. Ajá, pero ya ves que en todas las caricaturas que han sacado de Spider-Man siempre lo ponen como que ayuda a los bomberos y baja el gatito y Un la héroe chingada. local, ¿verdad? Es un Sí. héroe urbano, De sí, Sí. de Queens, sí. Cuando va a escribir Spider-Man, él quería hacer algo totalmente diferente de lo que había. No había superhéroes adolescentes, todos eran adultos. Los adolescentes eran los sidekicks, o sea, estaba Robin para Batman, Bucky para el Capitán América. No había un protagonista que fuera adolescente, porque no vendía. O sea, tú querías un ideal, el adulto, o eso es lo que creían las editoriales. Entonces hay una revista que era Amazing Fantasy, donde escribían pequeñas historias cortas. Eran 3-4 cuentos y no tenían continuidad. Esta revista se viene a pique, ya se iba a cancelar. De hecho, le cambiaron el nombre a Fantasía Adulta, tratando de conseguir otro tipo de lectores. Gente, sí. Y nada, la revista va a fracasar y se dice, bueno, va a llegar hasta el número 15, ese es el último tomo y ahí vamos a cancelar. Entonces dice, bueno, si esta revista ya no va a seguir, si ya pase lo que pase, esta revista está perdida, voy a escribir una historia como yo la quiero. Okay. Entonces, ¿qué es? Es un superhéroe adolescente, cosa que no era común para la época, no mostraba nada de su rostro, incluso Batman muestra la cara, ¿no? O sea, la boca. Entonces es difícil, la parte más difícil de escribir Spider-Man es que no tiene expresiones. O sea, es una máscara completa que no muestra nada de emociones. E irónicamente eso lo hace muy emocional, porque es totalmente el diálogo el que te va diciendo qué está sintiendo el personaje. El diálogo adolescente Adolescente, también. los problemas adolescentes, Ajá, problemas de la escuela. Generalmente los problemas de los superhéroes en aquella época de los cómics, que era todavía la época dorada, todavía no llegábamos, ya más o menos la época de plata, que empieza con los 4 Fantásticos, pero es otra historia, ¿no? Sí. Ya estábamos por ahí bordeando la época de plata. Y los problemas de los superhéroes generalmente para la última página del cómic se resolvían. No había una continuidad, no había una serie de dificultades que permanecieran en la historia del personaje. Y cosa que cambia totalmente con el Amazing Fantasy número 15, donde crean Spider-Man Spider-Man por primera vez, ¿verdad? y muere el tío Ben. O sea, la historia termina en que se muere su tío y eso no se resuelve al acabar el cómic, ¿no? De O hecho, sea, nunca se resuelve eso. no, el tío, es raro que un personaje de cómic permanezca muerto, el tío Ben está muerto, ¿no? O sea, Sí, no, pero me refiero a que él, o sea, Spider-Man como adolescente, nunca lo resuelve. bueno, ese es un punto muy importante de lo que hace a Spider-Man Spider-Man. Sí. Vamos a ponernos un poco técnicos, vamos a abordar muy por encima algunos aspectos psicológicos. Spider-Man principalmente es un obsesivo y tiene la culpa obsesiva. ¿Sí? Bueno, Freud en El hombre de las ratas habla de un personaje, no vamos a ponernos demasiado profundos, ¿verdad? Pero que tenía la angustia de que si él no cumplía sus promesas o no hacía lo que debía hacer, su padre iba a ser torturado por una fantasía que él tenía de una tortura con ratas. De ahí el nombre del hombre de las ratas.
Y esta justamente es la culpa obsesiva y el ritual obsesivo, de yo tengo que hacer una serie de rituales, de lineamientos, porque si yo no los hago, cosas malas van a pasar, que depende de la fantasía del sujeto en cuestión, ¿verdad? Y eso viene, sí, por el hecho de que él pudo haber detenido al asesino del tío Ben. Que esa es una parte, la parte central de todo el núcleo de la neurosis de Spider-Man es, las cosas malas sí pasaron. Sí. Y él tuvo la culpa obsesiva, ¿no? Entonces, todos los días que él se pone la máscara y trata de salir a hacer el bien, no es porque él disfrute ser un héroe, o sea, que eso es muy diferente a los superhéroes de aquel entonces. Superman disfruta ser Superman, Batman, dentro de su neurosis, disfruta ser Batman. Spider-Man no quiere ser Spider-Man. Él tiene esta responsabilidad porque tiene este gran poder, y de ahí viene la frase, no, con un gran poder viene una gran responsabilidad, pero es una responsabilidad obsesiva. Es un yo tengo que hacerlo porque si no lo hago, cosas malas van a pasar. Se va a repetir lo del tío Ben. Entonces, nosotros vemos, por ejemplo, un obsesivo que no pisa las líneas de la calle y tiene que hacerlo porque si no le causa mucha ansiedad, mucha angustia. Este obsesivo en particular, Spider-Man, tiene que salvar el mundo porque si no, cosas malas van a pasar. Y hay una cosa mala que ya ocurrió, que es la muerte del tío Ben, que no la puede revertir. O sea, eso ya ocurrió. Entonces, encima de la angustia de que él tiene que cumplir con sus rituales obsesivos de ser un héroe, es lo terrible ya ocurrió, y por más que yo sea un héroe y que salve a uno y a otro y a otro y a otro, no voy a poder salvar al tío Ben. El tío Ben ya murió, ¿no? Oye, Pedro, y bueno, estábamos hablando de los cómics, ¿verdad? Que pues a veces es muy diferente a las películas, pero cuando tú te enteras en 2002 que van a sacar una película de Spider-Man, ¿qué fue lo primero que vino a tu mente? ¿Voy a verla porque es igual al cómic? ¿Voy a esperar lo mismo? ¿O qué pasó con tu mente? Bueno, fue una película que sí fue muy esperada, la vi varias veces en el cine, yo creo que fue de las primeras que vi más de una ocasión. Lo que ocurre con esa película es que estuvo muy anunciada desde tiempo antes. Sí. Había un proyecto previo de James Cameron con un guión totalmente diferente, y pues en aquel entonces yo compraba regularmente los cómics de Spider-Man. Ahí ya había cambiado la editorial, era Marvel México, y constantemente daban anuncios sobre cómo iba el avance de las películas. Y la principal razón por la que no se podía hacer antes eran los efectos especiales. O sea, no podías poner las escenas de los balanceos y todo eso. Entonces esa película se fue postergando y postergando y postergando. Se abandona el proyecto de James Cameron y queda en stand-by mucho tiempo. Después surge este nuevo proyecto con el nuevo guión, la va a dirigir Sam Raimi, y pues nada, o sea, muy esperada por todos los fans. Cuando por fin sale, fue una adaptación muy buena. Estaba basada en los cómics de Spider-Man de los 60, 70, la ambientación. Si bien la tecnología y todo lo que usaban nada más de la época, la idea es que el Nueva York que se veía ahí fue el Nueva York de los 60, 70. Y me parece una gran adaptación. Creo que no sé si sea mi versión favorita, evidentemente pues es la que me tocó de niño, de adolescente. Yo creo que disfruto las tres versiones, ¿no? Creo que Tobey, Andrew y Tom me gustan, las tres versiones. Creo que entiendo que son historias diferentes, narradas desde diferentes perspectivas, pero esta trilogía original de Sam Raimi tiene esa esencia del Spider-Man de los 60s que creo que mi única queja, y es ya como que pecata minuta, es los lanzatelarañas, que son orgánicos. Una de las cosas que me agrada mucho de Peter Parker es que, y de hecho se menciona en Amazing Fantasy número 15, dice, se burlaban de mí por ser un nerd, pero solamente un nerd podría diseñar esto. Entonces crea los lanzatelarañas, hace la fórmula de la red, cosa que se pierde un poco en esta versión de la primera trilogía. De hecho en los cómics dice que cuando la araña pica a este Peter, le pasa la información, o sea, le pasa la información de cómo hacer de manera natural o orgánica la telaraña, por eso él tiene ese conocimiento. Sí, como digo, han pasado muchos escritores, depende de la versión, sí es una de las versiones. Hay otra también que me gusta, que solo él puede usar las telarañas porque también le cambia la profundidad, la puntería, gracias a las modificaciones que él tuvo por la araña radioactiva en la versión original. Solo él tiene la puntería para usarlos, o sea, no es que cualquier persona puede usar sí, como si tuviera todos los ojos de la araña, ¿no? Ajá. Entonces sí, creo que esa es la única parte
que digo, pasa segundo, tercer plano el que los lanzarredes sean orgánicos. De ahí en fuera creo que es una de las mejores adaptaciones, creo que mucho tiene que ver de nuevo la edad que yo tenía cuando lo vi. Sí. La de Andrew Garfield me gusta mucho que todo es mucho más como biológico, incluso el traje, aunque él lo hace, tiene estos acabados como escamoso. El primer villano que se enfrenta es Lagarto, que es netamente algo muy biológico. Por otro lado está Tom Holland, que me parece que es una versión mucho más juvenil. Creo que ahí hay que verlo con los ojos de entender que los que vimos la versión de Sam Raimi ya no somos el público objetivo Claro. para el Spider-Man de Tom Holland, ¿no? Entonces hay que disfrutarlo desde esa perspectiva de esto es para que lo vea alguien más chico que yo, alguien que está conociendo el personaje más adecuado a esta época. Aparte tiene que embonar con todo un universo cinematográfico ya creado, donde él llega pues ya para la segunda fase básicamente. Entonces me parece que cada una de las adaptaciones tiene lo suyo. Respecto a la pregunta de qué sentí cuando me enteré de esta película en el 2002, pues nada, o sea, esperada por años, ¿no? Claro. Después de varias cancelaciones hasta que por fin la lanzan, creo que es algo que todo fan pudo disfrutar en su momento. Ahora vamos a suponer un futuro utópico, donde supongamos que Marvel ya tiene derechos de Spider-Man totalmente. ¿Qué te gustaría ver? ¿Qué te gustaría? ¿Otra película donde Spider-Man, no sé, algún cómic en especial que tú digas, eso estaría muy bien en pantalla grande? Híjole, bueno, son medios diferentes. Hay historias que funcionan muy bien en cómic y que en pantalla grande sería difícil de adaptar. Yo creo que todo fan de Spider-Man va a coincidir en que, por ejemplo, La Última Cacería de Kraven es una historia buenísima, que sería bueno verla adaptada en pantalla, pero no sé qué tanto funcionaría en el cine. El más claro ejemplo que tenemos es la última película, el Spider-Verse. Hay toda una historia atrás de esto, ¿no? El cómic de Spider-Verse fue creada por Dan Slott, un escritor muy controversial. No muchos son fans de lo que él ha hecho, pero él hizo toda esta saga del Spider-Verse. Le mete unos rollos ahí un poquito más místicos, de que los poderes de Spider-Man tienen más que ver con situaciones totémicas y que en cada una de las tierras tiene que ver un Spider-Man porque están unidos por la red de la vida, creo que le llaman. Y hay unos villanos interdimensionales, los herederos, que se alimentan de estos espíritus totémicos de los Spider-Mans. Entonces, pues tienen que básicamente crear todo un ejército de Spider-Mans para enfrentarlos, donde evidentemente el principal es el de la Tierra 616, el Peter Parker que conocemos desde los 60s, porque él ya se había enfrentado a Morlun, uno de los herederos. Entonces, si se fijan, toda esta historia del Spider-Verse no tiene absolutamente nada que ver con la última película que vimos, ¿no? Y es el Spider-Verse, y solo eran 3 Spider-Mans en lugar de todo este ejército de... Y fíjate, de hecho, es algo que a mí me parece que es un punto ahí medio extraño, no sé por qué lo hayan hecho así, pero van a sacar una película de Morbius, o Mordibus, algo así. Es de Morbius. De Morbius. El vampiro viviente. Ajá, sí, y él es una parte importante en la historia y no sale en ninguna de las otras películas. Bueno, es que ahí ya tenemos que meternos un poco más a los contextos legales de las películas. Ya. Hay una historia detrás. Marvel estaba a punto de quebrar y empieza a vender los derechos de sus personajes para hacer películas. En aquel entonces, yo creo que ahorita los personajes más populares, mal llamados Trinidad Marvel, porque en Marvel no hay Trinidad, pero ese es un tema para otro día, que dicen que es Capitán América, Thor y Iron Man. Sí, me parece que son los más importantes del universo cinematográfico. Sí. Pero realmente Marvel, la editorial, sus pilares por décadas fueron los Cuatro Fantásticos, los X-Men y Spider-Man. Esos 3 cómics sostenían la editorial por décadas. Entonces está a punto de quebrar y tiene que vender los derechos para que otras productoras hagan películas, para recibir dinero y salvar un poquito ahí las finanzas de Marvel, ¿no? Y evidentemente lo que se vende pues son los Cuatro Fantásticos, los X-Men y Spider-Man. Entonces Fox compra los derechos de X-Men y Cuatro Fantásticos, y Sony compra los derechos de Spider-Man, pero para hacer películas. No, los dueños sigue siendo Marvel, los personajes son de Marvel, pero los derechos para cine son de estas compañías. Después Marvel recupera un poco las finanzas, crea su universo cinematográfico, arranca con Iron Man, que hace un gran trabajo. Me parece que Iron Man, Capitán América,
son unos personajes perfectamente reinventados en el cine. A mí los cómics de Iron Man, perdona a los fans, sé que ahora debe haber muchos fans de Iron Man por las películas, pero a mí los cómics de Iron Man me aburrían bastante. Eran muy aburridos. Surge la película, lo reinventan y es un personaje súper desarrollado, o sea, es el pilar del universo cinematográfico. Entonces, los derechos de Spider-Man los tiene Sony. Por eso no podían hacer películas de los personajes de Spider-Man dentro del universo de Marvel, porque los derechos son de otra compañía. Ya. Por eso sacan las películas de la primera trilogía con de Sam Raimi, la de se me fue el nombre del director, sé que se apellida Webb, con Andrew Garfield. Y de hecho, las películas de Marvel, las de Homecoming y Far From Home, son de Sony, pero hacen un acuerdo para poder compartir el universo cinematográfico de Marvel. Realmente esas películas son hechas en coproducción de Marvel Studios, comprada por Disney, y Sony. Entonces, por ejemplo, el Venom de Tom Hardy es de Sony. Okay. El Morbius, el vampiro viviente, va a ser de Sony. Y creo que está por ahí en proyectos una película de Kraven que va a ser de Sony. Entonces, no pueden formar parte del UCM porque son de otra compañía. Ese es todo el meollo del asunto. O sea, maldita burocracia como quiera. Se va a vencer, los derechos van a volver a Marvel, porque Marvel sigue siendo dueño de estas franquicias, pero están rentadas. Entonces la idea es que una vez que se venza el contrato de arrendamiento, regresen a Marvel para los derechos cinematográficos, porque los cómics siguen siendo de Marvel. Sí, sí, sí. Pero pues un personaje tan importante como Spider-Man no podían dejarlo fuera tanto tiempo, y de ahí hacen esta alianza para incluirlo en el universo cinematográfico de Marvel, pero realmente es de Sony. Sí, de hecho tuvieron que meterlo, aparece Tom Holland en Civil War, es la primera vez que lo vimos, estaba en ese pacto, ¿no? En ese acuerdo que hicieron, de que bueno, pues tenemos, para poder hacerlo de Marvel, tenemos que meterlo aquí con todos los Avengers. Y ahí es donde hablamos de la idea de incluir a un personaje en un universo que ya está desarrollado y que de pronto tiene que encajar. Que la misma bronca va a ser después con los X-Men, porque ¿cómo vas a explicar que hay mutantes de todo el tiempo pero nunca habían salido? Entonces, pero bueno, ya veremos cómo lo resuelve. Lo que pasa es que no estaban en Queens. Pero ya fuimos hasta los Guardianes de la Galaxia, ya estuvimos viendo ahí varios o está en otro multiverso también. Creo que por ahí va a ser, que esta película de Spider-Man de No Way Home me parece que abre esta posibilidad. Abre muchas puertas a... Sí, pues simplemente, bueno, no quiero hacer spoilers porque es muy reciente, pero las escenas postcréditos, la primera te enlaza un poco con el universo de Sony. Entonces, creo que por ahí va a ser la idea, ¿no? El jugar con esto de las dimensiones, de las diferentes tierras, y ir incluyendo personajes que a lo mejor no podían formar parte desde el principio, pero que encuentres una manera de hacerlos encajar en todo este universo ya desarrollado. Oye, Pedro, y dime, ¿a ti te hubiera gustado ver la película de Spider-Man con Estrella de Fuego y el Hombre de Hielo? Spider-Man y sus sorprendentes amigos. Así es. Fíjate que era una serie muy inocente. Sí. Muy producto de su época. Tenían todo esto de que el cuarto de Peter Parker tenía un botón secreto y se convertía en laboratorio, y me parece que funcionaba bien como serie para el público que iba dirigido, creado en su época. No sé qué tanto hubiera funcionado como película. Tenían que ser una adaptación muy buena para meter a estos personajes que además son mutantes. Entonces pues enlaza un poco con los X-Men. Yo creo que cualquier versión de Spider-Man bien adaptada podría funcionar, porque después de todo es el producto más fuerte de Marvel. Oye, ¿y convención de cómics? ¿Te gusta ir a las convenciones o...? Tengo tiempo que no voy. Ok, pero sí, en su momento, sí. Sí. Bueno, hace poquito estuvimos en la convención de cómics buscando fans de Spider-Man y encontramos a muchos disfrazados de Spider-Man de los diferentes multiversos. ¿Alguna vez en tu infancia te disfrazaste de Spider-Man? No, alguna vez en un Halloween me disfracé, pero de Peter Parker. Okay. Me hice el gafete del Daily Bugle y traía mi cámara fotográfica así de
de reportero, traía abajo una playera de Spider-Man, pero yo iba vestido de reportero, ¿no? Yo era Peter Parker, no Spider-Man. Creo que la moda de disfrazarse de Spider-Man es muy reciente. Ajá. Tiene más que ver con los fans actuales que... hay algunas cosas que no comparto, pero respeto, porque yo creo que hay Spider-Man para todos. Sí. No, nunca me he disfrazado de Spider-Man. No sé si ahora tengo edad para hacerlo. Si tal vez me hubiera gustado, nunca lo pensé. No se usaba el cosplay, no era algo muy común. Pero no estaría mal. Hay una versión que me gusta mucho, que es el Last Stand, que es un chaqueta de cuero y botas. Y digo, bueno, a ver... Eso sí me podría quedar. No sé si tengo edad para ponerme expandex, yo creo que no. Pero hay otras versiones que por ahí podrían funcionar. Ok. Muy bien, no sé qué más le quieran preguntar a Pedro. Pausa. Pues, a ver, Pedro, yo tengo una duda muy grande. Y es, ¿tú qué opinas? Hace rato estabas hablando de las películas de cuando salió la del 2002. No, Sí, la del 2002. Bueno, ¿alguna vez viste tú la que salió, creo que fue en el 79? Una película japonesa en donde Spider-Man casi toda la película se la pasa colgado de una cuerda en un edificio. Bueno, no, aquí no llegó como película, era una serie, era Spuraman. Spider-Man. Es una adaptación netamente para Japón. Tiene una historia muy curiosa. No vi el corte que hicieron como película. Vi algunos capítulos. Y es otro Spider-Man totalmente. O sea, incluso tiene un robot que se me va el nombre ahorita, pero es un robot tipo Power Rangers. Es netamente creado para Japón. No tiene nada que ver con el Spider-Man de acá de América. De hecho, el traje es azul rojo sin las rayas. O sea, sí, y lo sacaba de un reloj, se transformaba. como Power Rangers. Esa serie, la idea era empezar a exportar productos americanos para Japón. Le llega el encargado, se me va el nombre ahorita, el encargado de adaptarlo era un japonés que le gustó Spider-Man y dijo, esto hay que traerlo a Japón. Pero él sabía, como japonés, que no iba a encajar la versión americana de Spider-Man. Y crea toda una historia diferente. Creo que tiene una araña que le da poderes, que viene del planeta Aragno, creo. Y lo elige como el portador de los poderes de Spider-Man, que era un manto. O sea, no era como que obra del destino que te picó la araña radioactiva. Es como que era un elegido para enfrentarse a todo un ejército de extraterrestres. Insisto, creo que Spider-Man hay para todos los gustos. Sí. Oye, Pedro, y bueno, de esta situación que dices que hay Spider-Man para mucho tiempo, sin spoilers, ¿verdad? Pero tú, ¿cómo viste el final de la película? ¿Qué piensas? ¿Crees que vayan a seguir sacando más películas? ¿Que vaya a haber otro Spider-Man? ¿Que vayan a usar ahora Miles Morales? ¿O...? Hay un contrato nuevo para 3 películas más que van a continuar, si todo sigue bien, si las productoras siguen de acuerdo, si no hay por ahí fallas. La idea es que va a haber 3 películas más de Spider-Man con Tom Holland. Creo que el cierre que tuvieron, sin hacer spoilers de nuevo, se parece mucho a una historia del cómic donde... Es que si digo el cómic creo que voy a spoilear un poco la película, pero hay un trato por ahí con Mephisto y borran cuál es la identidad de Spider-Man para el público en general. Y de ahí fue uno de los resets que le hicieron más reciente al personaje. Creo que por ahí va la idea. Van a tratar de, no a lo mejor eliminar completamente lo que ya ocurrió dentro del UCM, pero sí una especie de reinicio dentro de la continuidad del universo cinematográfico. Creo que por ahí va la idea. Sí, porque vemos que hasta se hace como independiente, ¿no? Su propio traje, lo hace un traje nuevo y se va el traje con clásico su de tela. Traje creo que es muy pronto todavía para meter a Miles. Aparte tengo que confesar algo, no soy muy fan de Miles Morales. ¿Te gustó la película? Sí, la vi, animada? la de ganadora del Oscar y sí, todo. Y definitivamente voy a ver la que viene, que es Across the Spider-Verse. Al final del día es Spider-Man. Pues pero creo que mi principal problema con Miles es que funcionaba muy bien en su universo, que es el Ultimate. Al momento que lo sacan de ahí y lo quieren agregar al universo 616, me parece un poco forzado.
entiendo la parte de pasar el legado, de que quieren llegar a público más joven. De nuevo, ya no soy el público objetivo, por eso Miles como que no Ya cuadro no. mucho Ajá. con él. Creo que puede tener un gran desarrollo de personaje, le tengo fe. Creo que no tiene que gustarme a mí para saber que es un buen personaje, que lo pueden desarrollar. Aparte tiene varios fans, casi todos chavitos, ¿verdad? Sí. De nuevo, ese es el público objetivo. Sí, Pero- pues es que van metiendo el personaje que se va acomodando a la época. Sí, Ajá. sí, claro. Pero creo que es muy pronto para verlo en el cine, en las películas, ¿no? O sea, estas animadas creo que están bien, creo que Ujú. funcionan perfectamente porque te muestran a un Peter Parker veterano. Entonces como que dices, ok, sí cuadra, o sea, este es el heredero del legado de Spider-Man, porque Spider-Man ya maduró. Pero Tom Holland creo que aún está en una etapa muy juvenil. Ujú. Creo que le falta un poco más de desarrollo antes de poder considerarlo mentor de otro Spider-Man. Creo que se corre el riesgo de hacerlos iguales. Hay por ahí una serie infantil bueno, voy a hacer un comercial, pero de Disney+. Sacaron una serie infantil donde están Peter Parker, Miles Morales y Gwen Stacy con su versión de Ghost Spider, o Spider-Gwen para los fans, ¿verdad? Pero es Ghost Spider, es su verdadera identidad. Y son 3 niños de más o menos la misma edad, y pues básicamente estás viendo lo mismo, no ves una situación de mentor heredero del manto. Y creo que se corre el riesgo de que si se incluye a Miles Morales con el Spider-Man de Tom Holland, todavía están muy verdes ambos. O sea, no creo que sea el momento, pero pues ya lo dirá la mercadotecnia, ¿verdad? Si Miles sigue vendiendo, pues hay que incluirlo. Y de las 3, ¿qué te gusta más? ¿Cómic, películas o las series animadas? ¿Por cuál te vas? Pregunta difícil. Creo que tendría que decir los cómics. O sea, voy a decir los cómics, la verdad. Ajá. Pero las adaptaciones, cada una de sus nichos son muy específicos. Hay cosas que funcionan mejor en película, hay cosas que funcionan mejor en la secuencia de una serie. El arte gráfico de los cómics funciona mejor para otro tipo de situaciones. Entonces, tendría que elegir los cómics, porque al final del día ese es el Spider-Man que yo conocí y es el Spider-Man con el que me identifiqué y que vi crecer y madurar y pasar por todas las sagas, que lo han reiniciado como 3 veces, ¿verdad? Pero bueno, eso ya depende de cada uno de los editores. Pero no es fácil elegir cuál de los medios es mi favorito. Insisto, quedas con- son los cómics, pero me parece que las otras adaptaciones son muy buenas también. Creo que la serie de los 90s es una Sí, obra de arte, o sea, sí, está... ajá. De hecho, el primer Spider-Verse fue en la serie de los 90s. Sí. Justo el final de temporada de la última, que ya no hicieron nuevas, trata de esto, que tiene que enfrentarse a Carnage, que está... El simbionte está en el cuerpo, pero de Ben Reilly, el clon, otra de las versiones de Spider-Man. Y entonces van reclutando Spider-Man de otras tierras para enfrentarlo, y el cierre de esa saga es cuando llevan al Spider-Man de ese universo a este universo y conoce a Stan Lee, ahí un poco épico. Ujú. Que Stan Lee le dice que es su hijo y que no sé sí, qué. y que estaba orgulloso de lo que ha logrado. Ujú. Entonces me parece que, por ejemplo, ese cómic de los 90 es una obra de arte, definitivamente. La verdad, sí. Perdón, esa serie serie. de los 90 es una obra de arte. Un poco más modernos está Spectacular Spider-Man, me parece buenísima. Muy juvenil, de nuevo, ya no soy público objetivo, pero lo sé ver desde ahí, ¿no? De que está muy bien hecha. Las películas me encantan, creo que incluso el Spider-Man de Tom Holland, de nuevo, aunque sé que es para alguien más joven, yo disfruté mucho las 3 películas, Ujú. con todo y que dicen que es el pupilo de Iron Man y así, pues es que de nuevo tiene que encajar en un universo ya hecho. Sí. Y era la forma, porque la idea es que él tome el manto de ser el pilar del universo cinematográfico, ahora que no está Iron Man. A mí sí me gustaron las adaptaciones, creo que todas tienen cosas que se pueden corregir, pero a grandes rasgos los productos que están ofreciendo para los fans son buenísimos todos. Oye, Pedro, y una pregunta. ¿Tú qué opinas de que ninguna película que han sacado hasta ahorita han presentado a Madame Spider? Adam Webb. Madame Web, sí. Es que es complicado también, porque Madame Web también ha tenido un desarrollo en los cómics. Ya no es la actual, la que vimos en la serie de los 90s, la Ujú. que es anciana, ya no es ella. Ujú. Y hay otra Madame Web. Entonces, habría que buscar una historia que valga la pena introducir a Madame Web. Y una muy buena opción podría haber sido el Spider-Verse, pero bueno, ya se hizo sin Ujú.
la necesidad de ese personaje. Habrá que buscar, historias hay, o sea, historias hay para incluir. Creo que una de las cosas más ricas que tiene Spider-Man son sus personajes secundarios, desde los que no tienen poderes, Flash Thompson, Harry Osborn, Norman Osborn, Mary Jane, Gwen Stacy, Betty Brant. Esos son los que son los amigos de Peter Parker. Y falta toda la serie de compañeros que tiene Spider-Man. Un dato curioso es que el mejor amigo de Spider-Man es Johnny Storm, el de los Cuatro Fantásticos, porque son de la misma edad y son los compañeros juveniles. Entonces, en los cómics su mejor amigo es la Antorcha Humana. Y de hecho, Spider-Man es de los pocos que tiene amigos humanos con los cuales puede platicar y divertirse, porque de ahí en fuera los demás superhéroes son amigos entre ellos nada más. Ajá. Y bueno, y de nuevo entra esta dualidad Peter Parker Spider-Man, porque hay amigos de Spider-Man y amigos de Peter Parker, y aún conociendo la identidad. Por ejemplo, Felicia Hardy, la Gata Negra, ella abiertamente es una de las relaciones que ha tenido Spider-Man, porque esa no es novia de Peter Parker, es novia de Spider-Man. Así es. Ella abiertamente ha dicho, yo estoy enamorada de Spider-Man, no de Peter Parker. Y Mary Jane está enamorada de Peter Parker. Entonces, aunque son la misma persona, está esta dualidad de que hay una personalidad de uno y una personalidad de otro. Recientemente ya no tanto, fíjate que el desarrollo que tuvo Peter Parker se fue apegando más a esta extroversión de Spider-Man y se equilibró un poco, ya no era el nerd retraído. Tiene mucho que ver con el cambio de dibujante en sus primeras épocas. Lo creó Stan Lee y Steve Ditko. Ditko se molesta con la idea de que todos los villanos de Spider-Man tienen que ver con la vida de Parker, y fue principalmente con Norman Osborn, el Duende Verde, que dice, oye, ¿cómo, cuando se da esta revelación de cuál es la identidad del Duende, que fue un cómic muy vendido en su época, Ditko no estaba de acuerdo en que fuera Norman Osborn, es que porque es el papá de Harry, ¿verdad? Entonces dice, bueno, ¿sabes qué? Voy a hacer otros proyectos. Entra John Romita y empieza a dibujar a Peter Parker. Le quita los lentes, lo pone a ser un poco más atlético, y se empieza a ver ese cambio de la personalidad. En la imagen se empieza a ver en lo que empiezan a escribir en las historias. Entonces, ya no está tanto la dualidad. Creo que actualmente, estamos hablando que eso fue también por ahí de los 70s, actualmente creo que ya no está tan marcada, pero sí hay una diferencia en quién es Spider-Man y quién es Peter Parker. Perfecto, pues un gusto que nos hayas acompañado el día de hoy. Creo que aprendimos muchísimo más de Peter Parker, Spider-Man y demás. No sé si quieras decir tus redes sociales para que la gente también, fanáticos que te quieran seguir, o si tienes alguien cómo contactarte. Bueno, no uso redes sociales. Okay. Creo que después se las paso. No los uso personal, no hablo mucho de cómics y así. Pero nada, pues creo que por ahí podemos encontrarnos en páginas de fans. Me gusta mucho participar en páginas, dar por ahí mi opinión. Entonces, pues creo que por ahí podemos vernos. Excelente, perfecto. Muy bien, pues nuestras redes sociales. Síganos, Instagram, Facebook, ya saben, YouTube, aquí aparecen. Psicopea de las películas. Si nos estás viendo aquí en YouTube, suscríbete, acuérdate, suscríbete ahí en Facebook o en Instagram para que vean nuestras historias, ¿verdad? Pero bueno, ahí síganos para que estén al pendiente. Muchas gracias. No terminen de ver el video porque va a haber ahí contenido extra. Como las películas de Marvel. Exacto. Escena postcréditos. Así es. Bueno, esto fue nuestro segundo programa de películas para fan normales. Recuerden verlo en YouTube, como dijo ya Lorena, y muchas gracias. Bye. Amigos fanormales de Psicopea de las películas, el día de hoy, como buenos fans, nos encontramos aquí en la Fan Party. Nos dijeron que por aquí se iba a armar el Spider-Verse, entonces venimos a ver si es cierto. Entonces, acompáñenos, vamos a verlo.